Abrí los ojos en la oscuridad total, sintiendo un frío que helaba cada fibra de mi ser. No recordaba haber entrado allí, pero el eco de mis pasos resonaba en una inmensa soledad. ¿Cómo había llegado a esta casa? Esa noche, mi vida cambió para siempre. Todo comenzó cuando decidí mudarme a una antigua casona en Barranco, buscando un lugar que inspirara mi escritura. Al principio, la casa parecía inofensiva, casi majestuosa en su abandono, con sus paredes descascaradas y sus grandes ventanales rotos. Pero la primera noche allí, mientras intentaba dormir, escuché el inconfundible golpeteo de una vieja máquina de escribir. No era el tic-tac de un reloj, sino letras que parecían formarse en la penumbra. Como si alguien estuviera escribiendo mi destino. Recuerdo haberme levantado lentamente, con el corazón palpitando desbocado. Caminé hacia la sala principal, donde una mesa antigua y polvorienta sostenía una máquina de escribir que yo no recordaba haber comprado. En ese instante, me di cuenta de que no estaba solo. Una sensación opresiva me envolvía, como si las paredes susurraran secretos de épocas pasadas. La máquina chirrió cuando una hoja de papel cayó al suelo. La leí, con la mano temblorosa, nunca debiste venir. Mi mente se llenó de confusión y terror. ¿Quién había escrito esas palabras? ¿Era una broma macabra de algún inquilino anterior o algo más siniestro? Decidí ignorarlo, atribuyéndolo a mi imaginación desbordada por la soledad. Conforme pasaron las horas, sucesos extraños se sucedían. Puertas que se abrían y cerraban solas, sombras que se movían en los rincones y murmullos que parecían provenir de las paredes. Una noche, mientras intentaba grabar mi experiencia para un video en YouTube, el micrófono captó una voz baja y casi imperceptible que decía, «No te vayas». La grabación se detuvo abruptamente cuando la imagen parpadeó y se volvió negra. Cada día, la tensión en la casa aumentaba. Empecé a notar marcas en las paredes, garabatos extraños que parecían símbolos de algún ritual olvidado. Una mañana, encontré en el baño un espejo que reflejaba no solo mi imagen, sino también la silueta de un hombre detrás de mí, de pie, observándome fijamente. Me giré bruscamente, pero no había nadie. La sensación de ser observado me perseguía en cada rincón. Decidí investigar la historia de la casa. Visité la biblioteca y hablé con vecinos, quienes me contaron leyendas sobre antiguos inquilinos y tragedias del pasado. Una historia en particular llamó mi atención. Se decía que una mujer, acusada de brujería, fue encerrada en la casa. Y en su agonía maldijo el lugar para que nadie encontrara paz. Esa noche, mientras intentaba asimilar lo que había descubierto, la máquina de escribir volvió a cobrar vida. Las palabras en la hoja nueva eran aún más amenazantes, decían, tu final está escrito, y yo soy la voz del pasado. Esa madrugada, la tensión alcanzó su clímax. Me desperté al oír pasos arrastrándose por el pasillo. Con la linterna en mano, avancé con cautela. La luz temblorosa reveló una figura etérea que se desvanecía en la penumbra. No era humano, su presencia era de otro mundo, un espectro atrapado entre el olvido y la venganza. Intenté seguirlo, sintiendo que él podría ser la clave para entender la maldición de la casa. La persecución me condujo a una habitación oculta detrás de un pesado telón. Allí, encontré un antiguo diario. Las páginas estaban llenas de relatos de dolor, de ritos oscuros y de una desesperación infinita. La mujer que habitó esa casa había sido víctima de injusticias, acusada de pactar con fuerzas malignas para salvar a su hijo enfermo. Pero la sociedad, cegada por el miedo, la condenó sin piedad. Con cada palabra que leía, sentía que la presencia espectral se intensificaba, susurrándome que debía liberar su espíritu atrapado. Decidido a romper la maldición, seguí las indicaciones del diario. La noche siguiente, me encontré en el salón principal, frente a la máquina de escribir. Las teclas parecían esperar mi acción. Con manos temblorosas, comencé a teclear las palabras que el diario dictaba. Era un ritual para liberar el alma en pena. La máquina empezó a escribir sola, como si la mujer estuviera guiando mis dedos.
La habitación se llenó de un frío glacial y las sombras danzaban frenéticamente a mi alrededor. En ese instante, la figura apareció de nuevo, esta vez más clara. Una mujer de mirada triste y labios sellados por el dolor, cuyos ojos reflejaban siglos de sufrimiento. Me miró fijamente y con una voz que parecía surgir desde el abismo dijo: «Gracias por escuchar mi clamor». Sentí una ola de compasión y a la vez, terror. Sabía que liberar su espíritu significaba enfrentar las fuerzas oscuras que la habían condenado. Mientras terminaba el ritual, la casa entera pareció estremecerse. Las paredes vibraban con la energía liberada de años de maldición. Pero el alivio fue efímero. La figura de la mujer empezó a transformarse, su rostro se distorsionaba en una mueca de dolor y furia. El espíritu, en su transición entre la redención y la venganza, tomó una forma monstruosa, con brazos extendidos y una sonrisa malévola. La máquina de escribir, como testigo silente, lanzó una última advertencia en papel: no creas en las apariencias, el mal se oculta en el perdón. El terror se apoderó de mí. Corrí por la casa, sin atreverme a mirar atrás, mientras la figura me perseguía con pasos que parecían resonar en mi mente. En cada puerta que abría, en cada habitación que recorría, solo encontraba más signos de una presencia maligna que se negaba a desaparecer. El eco de la máquina de escribir seguía repitiendo la frase, incesante, como un recordatorio de que mi intento por liberar el alma había desencadenado algo peor. Finalmente, alcancé la salida, una puerta oculta en el sótano que jamás había notado antes. La abrí y me vi sumergido en una oscuridad abrumadora, pero sentí que era mi única oportunidad de escapar. Corrí sin mirar atrás, escuchando el clamor desgarrador de la casa y el sonido persistente de teclas golpeando el papel en un último intento de advertencia. Hoy, mientras me siento a escribir mi experiencia, me doy cuenta de que la casa muda de Barranco no es simplemente un lugar abandonado, sino un ente vivo que se alimenta del miedo y del sufrimiento. La máquina de escribir, el diario maldito, la figura en la penumbra. Todo es parte de una maldición que trasciende el tiempo. Y aunque logré escapar, la advertencia permanece: nunca subestimes el poder de lo que yace en las sombras, ni la voz de aquellos que han sido olvidados por la historia. Recuerdo esa noche con una mezcla de asombro y terror. Cada palabra, cada susurro, se ha grabado en mi mente, recordándome que el miedo verdadero no es el que se puede ver, sino el que se oculta en los rincones oscuros del alma. Si alguna vez te encuentras en una vieja casa, escucha bien, porque puede que la historia del pasado quiera contarte su propia versión. ¿Y tú, estarías dispuesto a enfrentar lo desconocido? Esta es mi historia. La viví, la sentí, y aún hoy, en mis pesadillas, oigo el eco de una máquina de escribir que nunca dejará de golpear. Nunca olvides que algunas casas guardan secretos que es mejor dejar en la oscuridad. Vive con cuidado, porque a veces, lo que parece inerte puede estar esperando el momento perfecto para hablar. Y así concluye mi relato. Si te atreves, escucha bien los susurros del pasado, porque en la quietud de la noche, la casa muda de Barranco aún murmura: tu final está escrito.